proteinuria, van a haber alteraciones. Lo que se debe hacer, el enfoque del tratamiento en esta parte, va a ser aplicar medidas renoprotectoras que veremos más adelante para así evitar la progresión de la enfermedad. Cuando tenemos un filtrado entre 45 y 59, es decir, ligero o moderadamente disminuido, clasificamos esta enfermedad renal como grado 3A. Cuando el filtrado se encuentra entre 30 y 44, es decir, moderado y o gravemente disminuido, lo clasificamos como grado 3B. En ambas categorías número 3, tanto la A como la B, el paciente sigue presentando las alteraciones que le mencioné en la 1 y en la 2, pero aquí ya el paciente va a presentar diferentes manifestaciones sistémicas, como por ejemplo la hipertensión o la anemia. Ya cuando el filtrado está entre 15 y 29, es decir, gravemente disminuido, vamos a tener un grado 4 donde se va a intensificar la hipertensión o la anemia que presente el paciente y también puede llegar a presentar alteraciones cardiovasculares, neurológicas, incluso puede llegar a una acidosis. Y ya cuando el filtrado esté menor a 15, vamos a considerarlo como fallo renal. Y respecto a la albúmina, vamos a tener en cuenta la muestra de orina en 24 horas y la muestra aislada. Entonces, fijándonos en la muestra de orina 24 horas, cuando día A1. Cuando se encuentra entre 30 y 300 va a ser moderadamente elevada, categoría 2, y cuando es mayor a 300 va a ser categoría A3, muy elevada. Y ya con la muestra aislada va a ser los valores A1 menor a 0,15, A2 mayor a 0,3 y A3 muy elevada, mayor a 300. Bueno, debemos tener en cuenta los marcadores que les mencioné anteriormente. De los más importantes es la medición del filtrado glomerular. Debemos tener en cuenta que el filtrado glomerular, es decir, la carga filtrada, el flujo glomerular filtrado, nos va a poder, a partir de esto, vamos a poder determinar el índice de filtrado glomerular, que se va a expresar en mililitros por minuto por metro cuadrado, y esto lo que nos va a representar es el filtrado glomerular por metro cuadrado de superficie corporal. Hay diferentes como marcadores mediante los cuales se puede medir el filtrado glomerular, como por ejemplo la inulina, que es un marcador endógeno, el DTPA o DEDTA, que son radiofármacos que se administran vía intravenosa. Entonces, lo que se hace es evaluar la velocidad a la cual el riñón los elimina del organismo. Pero entonces, esos marcadores van a ser muy costosos y no van a ser tan útiles en la práctica clínica, por lo que se usa va a ser la creatinina. Los valores normales de creatinina van a ser en el hombre entre 0,8 y 1,3 miligramos por decilitro y en la mujer de 0,6 a 1 miligramo por decilitro. Entonces, para recordar, pues la creatinina es un producto del metabolismo muscular, pero la cantidad plasmática que vamos a encontrar en el organismo no va a depender tanto de la cantidad de ella que se produzca, sino va a depender de qué tanto los riñones pueden filtrar, es decir, de la carga filtrada. Y la carga filtrada a su vez va a depender del filtrado glomerular. Entonces, en los pacientes que presentan insuficiencia renal crónica, va a haber una disminución del filtrado glomerular, es decir, disminuye la carga filtrada de creatinina, disminuye esa excreción y por eso es que vamos a ver un elevado valor a nivel plasmático de creatinina. Algo importante es que cuando la creatinina comienza a aumentar es cuando ya el filtrado glomerular ha descendido en un 50%. Y en fases avanzadas van a haber pequeños cambios que provocan aumentos importantes de la creatinina sérica. Entonces, se dice que la creatinina va a ser útil para conocer si el filtrado glomerular cambia o se mantiene estable. Hay diferentes fórmulas para medir el filtrado glomerular. La más usada a nivel de investigación y a nivel de la práctica clínica es la primera que vemos en la tablita, la MDRD, que tiene 4 variables: la creatinina, la edad, el sexo y la raza. Está también la misma fórmula, pero con 6 variables, MDRD con 6 variables, en donde se le agrega el BUN y se le agrega la creatinina. El BUN y la albúmina. Tenemos también la fórmula de Croft-Gault, pero se dice que es inespecífica para aquellos pacientes mayores de 65 años, entonces pues tiene como su limitación. Y la siguiente fórmula es la ecuación CKD-EPI, donde se tiene en cuenta la raza, el sexo, la creatinina sérica y la edad, y también se dice que es muy específica.
Otra cosa que se debe tener en cuenta es la proteinuria. Normalmente nosotros excretamos alrededor o menos de 100 miligramos de proteínas al día a través de la orina. Ya cuando ese valor excede los 150 miligramos al día, se habla de una proteinuria. Las principales proteínas que se encuentran son la albúmina en un 40%, proteínas de bajo peso molecular en un 20%, proteínas del tracto urinario y proteínas tubulares también en un 40%. La proteinuria es el principal factor modificable y tiene un efecto tóxico renal directo que produce inflamación y fibrosis tubulointersticial. La forma de medir la proteinuria es a través de una recolección de orina 24 horas. Entonces, como lo dice su nombre, pues el paciente durante a lo largo de 24 horas debe recoger sus muestras de orina. Es importante tener en cuenta que la primera muestra del día no debe ser tomada en cuenta, pero sí se va a tomar en cuenta la primera muestra del día siguiente. Y en caso en el que el paciente pues esté a lo largo del día tomando sus muestras y se pase una, se le olvide tomar una, debe parar y empezar al día siguiente. Sin embargo, pues es muy difícil en realidad tener como la certeza de que se están tomando todas las muestras completas y exactas. Entonces, para eso es recomendable establecer el cociente albúmina-creatinina o el cociente proteínas totales creatinina, que lo que va a hacer pues es una comparación entre el cociente de albúmina o de proteínas totales y de creatinina, para así evaluar en una muestra de orina aislada si el paciente está excretando la cantidad de albúmina normal. Cuando tenemos valores de albúmina entre 30 y 300 miligramos 24 horas, vamos a denominarlo microalbuminuria. Ya cuando se exceden esos valores de 300, lo vamos a llamar albuminuria clínica. Y cuando esa albuminuria clínica persiste durante más de 3 meses, se va a tomar como un factor de riesgo de deterioro renal progresivo o como un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, es importante aplicar acá medidas renoprotectoras porque lo que nos está queriendo indicar esa albuminuria constante es que el paciente está teniendo un daño endotelial difuso. También se puede evaluar la excreción de proteína a través de tiras reactivas. Si el resultado es negativo, si la proteinuria es negativa, se debe determinar el cociente albúmina-creatinina en muestra aislada de orina. Y si es positiva, se hace el cálculo cociente proteína-creatinina en muestra de orina y se debe hacer una evaluación diagnóstica renal. Entonces, en este cuadrito vamos a poder ver cuáles son los valores normales de proteinuria y de proteinuria nefrótica para la excreción de proteína cuando se evalúa pues ella sola. Entonces vemos que cuando el valor es menor a 150 miligramos en 24 horas va a ser normal. Cuando es mayor a 55 se habla de a 150, perdón, se habla de proteinuria, y cuando es mayor a 3500 se habla de proteinuria nefrótica. Y aquí en el lado derecho vamos a ver los valores cuando se evalúa el cociente proteína-creatinina. Cuando el cociente es menor a 200 es normal, cuando es mayor a 200 se habla de proteinuria y cuando es mayor a 3500 se habla de proteinuria nefrótica. Y en la parte de abajito vamos a ver solamente, pues específicamente los valores para la excreción de albúmina. Cuando se evalúa solita, el valor normal es menor a 300. Microalbuminuria hablamos de 30 a 300 y macroalbuminuria o albuminuria clínica mayor a 300. Y estos pues van a ser los mismos valores o rangos de referencia cuando se evalúa el cociente albúmina-creatinina. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la hiperfiltración glomerular. Cuando un paciente padece enfermedad renal crónica, va a disminuir su número de nefronas. Entonces, las nefronas que quedan restantes, que quedan funcionales, van a responder de forma compensatoria con una hiperfiltración glomerular, que finalmente lo que me va a llevar es a desarrollar una disminución de la resistencia en las arteriolas aferentes y eferentes, aumentar el flujo del filtrado glomerular, la hipertensión glomerular, cambios funcionales y estructurales en el endotelio e hipertrofia glomerular, que posteriormente me va a llevar a esclerosis glomerular. Entonces, lo que pasa con la filtración es que al tener como ese aumento de presión por tratar de compensar la falta de nefronas, las uniones intercelulares se rompen o se separan y eso permite que se filtren aún muchas más proteínas. La enfermedad renal crónica, como les estaba diciendo al inicio, no tiene como una etiología en sí que la desencadene, sino son diferentes factores de riesgo, ya sean modificables o no modificables, que van a predisponer a la persona a tener un daño, una lesión renal crónica. Entre los factores no modificables están la edad, el sexo, la raza y el bajo peso al nacer.
Y entre los modificables encontramos la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, la obesidad, la diabetes, la dislipidemia, la hiperuricemia, hipoalbuminemia y tabaquismo. Esos que les mencioné son factores de iniciación, que lo que hacen como tal es desencadenar la enfermedad. Pero también hay factores de riesgo de progresión, que lo que van a hacer más que todo es como empeorar el cuadro en el que se encuentra el paciente. Encontramos, por ejemplo, la anemia, las alteraciones del metabolismo mineral, la acidosis metabólica. Esa anemia que se genera en estos pacientes va a ser principalmente normocítica, normocrónica, sin ferropenia. También encontramos algunas moléculas como dimetilarginina simétrica, ADMA. Esta se forma principalmente por el acúmulo de proteínas en el organismo, y también el FGF23, que lo que hace normalmente es regular la homeostasis de fosfato a nivel de riñón, pero en los pacientes con enfermedad renal crónica, él se eleva también pues como método compensatorio, a que esa compensación la hace a través de la glándula paratiroides, es a una osteodistrofia renal. Y la anemia pues es causa de la producción deficiente de eritropoyetina. Dentro de los factores no modificables encontramos la edad. Se dice que aproximadamente un 10 a un 20% de los pacientes mayores de 60 años, pues de las personas mayores de 60 años tienen una lesión renal. Este factor de riesgo está más ligado a algo que se conoce como riñón del viejo, que es que pues de por sí por la edad el paciente empieza a presentar cambios en la hemodinámica renal, esclerosis glomerular, atrofia tubular y esclerosis vascular. Y a eso pues se le suma la polifarmacia que muchas veces tienen los pacientes mayores. Respecto al sexo masculino, no es que haya como un proceso, una vía mediante la cual los hombres tienen más riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, sino es más que todo porque en los estudios que se han hecho aproximadamente un 60% de los pacientes son hombres. La raza también es importante. Los afroamericanos tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión y diabetes, y eso pues los va a hacer más propensos a desarrollar esta patología. Se dice que las personas afroamericanas comparadas con las personas de raza blanca tienen 6 veces más riesgo de desarrollar hipertensión, y que aproximadamente un 40% de los pacientes afroamericanos que padecen enfermedad renal crónica, 40% de ellos son diabéticos. También se tiene en cuenta la mala nutrición de la madre, un déficit nutricional en la madre, la mujer que está embarazada, y posteriormente el bajo peso del recién nacido se asocia a un menor número de nefronas. Entonces, como las nefronas no son suficientes para soportar la carga de los solutos habituales, el bebé va a desarrollar hipertrofia glomerular, y eso pues posteriormente va a desarrollar hipertensión arterial, y lo va a conllevar a una enfermedad renal crónica. También la privación social, cultural y la educación se consideran factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. De entre los factores modificables encontramos la hipertensión, es uno de los más importantes, por no decir que el más importante. Se considera tanto causa como consecuencia de la enfermedad renal crónica. Se considera también que es la etapa inicial de esta patología, y se dice que aproximadamente un 75% de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen hipertensión. Entonces, ¿qué pasa? Al tener cifras elevadas de tensión arterial a nivel sistémica, eso se va a ver también reflejado a nivel del glomérulo, que también va a aumentar su presión, y eso finalmente nos va a llevar a hiperfiltración adaptativa, vasodilatación renal primaria, alteraciones de la arteria aferente, disminución de la permeabilidad capilar glomerular, algunos solutos y alapto. Entonces, lo ideal acá es mantener en el paciente cifras menores a 140-90 milímetros de mercurio, y en caso de pacientes diabéticos los valores varían a 130-80 milímetros de mercurio. En aquellos pacientes hipertensos y diabéticos que padezcan enfermedad renal crónica, es muy recomendable la monitorización ambulatoria de la presión arterial. El siguiente factor modificable es la diabetes. Se presenta en aproximadamente 40% de las personas con esta patología. Es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica terminal, y se asocia a que los niveles elevados de hemoglobina glicosilada los pacientes con un nivel elevado de hemoglobina glicosilada tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. La diabetes va a estar, cuando se toma como factor de grado de progresión, es decir, aquel factor que va a empeorar la enfermedad, se asocia más que todo ligado a la proteinuria. Pues lo que sucede acá es que debido a la hiperglucemia se van a presentar lesiones en los vasos renales, que posteriormente va a desencadenar lo que ya les he mencionado.
Bueno, buenos días de nuevo. ¿Me escuchan bien? Espero Sí. que sí. Listo. Bueno, continuando con los factores de riesgo modificables, tenemos la obesidad. Ya en cuanto al sobrepeso y a la obesidad, se sabe que son cada vez más frecuentes en los pacientes con enfermedad renal crónica, incluso estudios poblacionales que han demostrado una fuerte asociación entre obesidad y el riesgo de la enfermedad. Entonces, es un factor de riesgo porque, por ejemplo, el exceso de peso se asocia a hiperfiltración glomerular, a riesgo de deterioro renal en general y a una mayor dificultad para ingresar a la lista de candidatos a trasplantes. Entonces, por eso la obesidad es tan importante. Siguiente, porfa. Bueno, otros factores de riesgo son la dislipidemia y el tabaquismo. En cuanto a la dislipidemia, es importante tener en cuenta que este es un factor de riesgo importante porque induce un efecto adverso sobre el árbol vascular en general y como en la enfermedad renal crónica hay una elevada prevalencia de dislipidemia, esto induciría entonces a progresión del mismo daño renal. Y en cuanto al tabaquismo, este es uno de los factores de riesgo remediables más importantes porque induce riesgo renal, induce riesgo cardiovascular, entre otras. Y es por eso que se le recomienda a los pacientes lograr una abstinencia al tabaco de forma prioritaria para mejorar su cuadro clínico. Siguiente, por favor. Otro factor de riesgo modificable es la hiperuricemia. Esta se considera cuando sus valores séricos son mayores a 7 miligramos por decilitro. Puede ser asintomática o puede causar enfermedades como por ejemplo nefrolitiasis úrica, nefropatía por ácido úrico, gotatofasia, artritis gotosa aguda e hiperuricemia asintomática. Y en la enfermedad renal crónica existen varios factores que pueden aumentar los niveles de ácido úrico, como por ejemplo el uso de diuréticos, aumento de la resistencia vascular renal y, por ejemplo, la coexistencia de resistencia a la insulina. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen con frecuencia hiperuricemia que está asociada a la caída del filtrado glomerular, que en la mayor parte de los casos es asintomática. Siguiente, porfa. Bueno, luego tenemos los factores de riesgo inherentes o propios a la enfermedad renal crónica que deben ser prevenidos o pues tratados de forma conveniente. Tenemos la anemia y las alteraciones del metabolismo mineral, como por ejemplo la hiperfosforemia, porque estos se han asociado a un deterioro renal más rápido. Y pues con base en esto, se puede decir que en cualquier caso la corrección de la anemia y de las alteraciones del metabolismo mineral están indicadas desde fases precoces de la enfermedad renal crónica. Otro factor de riesgo inherente es la acidosis metabólica, que es frecuente en la enfermedad renal crónica por la deficiente eliminación de la carga ácida por parte del riñón. Entonces es un factor desfavorable en la progresión de la enfermedad renal crónica. Siguiente, por favor. Bueno, luego pasamos a la clínica. Cuando la función renal está mínimamente alterada, es decir, con un filtrado glomerular entre el 70 y el 100% del normal, la adaptación es completa y los pacientes no tienen síntomas urémicos. Ahora, a medida que la destrucción de las nefronas va progresando, disminuye la capacidad de concentración del riñón y aumenta la diuresis para evitar la carga obligatoria de solutos. También aquí tener en cuenta que la poliuria y la nicturia son los primeros síntomas. Cuando el filtrado glomerular cae por debajo de 30 mililitros por minuto, aparecen progresivamente los síntomas que conforman el síndrome urémico. Entonces tenemos anorexia, náuseas, astenia, déficit de concentración, retención hidrosalina con edemas, parestesias, insomnio, es decir, síntomas básicamente inespecíficos. Ahora, cuando la enfermedad renal evoluciona muy lentamente, hay enfermos que se mantienen prácticamente asintomáticos hasta etapas terminales, incluso teniendo un filtrado glomerular de 10 mililitros por minuto o menos. O sea, van como que esa misma lentitud de su cuadro evolutivo como que los va como adaptando, entonces muchas veces hasta etapas terminales son asintomáticos. Las manifestaciones clínicas y bioquímicas más características están agrupadas por aparatos y sistemas y se representan en la siguiente tabla. Siguiente, por favor. Listo, entonces aquí tenemos según diferentes sistemas, sistema nervioso, hematológico, cardiovascular, aparato digestivo, sistema locomotor, sistema endocrino y trastornos electrolíticos y el equilibrio ácido-base. Pues voy a nombrar uno de cada uno. Del sistema nervioso tenemos, por ejemplo, la encefalopatía urémica. Del sistema hematológico tenemos anemia, que ya la habíamos nombrado, o déficit inmune.
del sistema cardiovascular, hipertensión arterial, arritmias, angina de pecho, del aparato digestivo, anorexia, náuseas, vómitos, el sistema locomotor, prurito, dolores óseos, del sistema endocrino, hiperuricemia, hiperglicemia, de los trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido-base, tenemos hiperfosfatemia y tenemos hipocalcemia. Siguiente, por favor. Bueno, ya con base en lo anterior pasamos al diagnóstico, que pues se va a basar, valga la redundancia, en una adecuada anamnesis, en el examen físico y en los exámenes paraclínicos. En cuanto a la anamnesis, se debe prestar especial atención a la sintomatología urinaria como nicturia, poliuria, polidipsia, disuria o hematuria. Y también hay que indagar bien sobre los antecedentes del paciente, tanto antecedentes personales de enfermedades sistémicas, exposición a tóxicos renales, infecciones, etcétera, como también antecedentes familiares de enfermedad renal. Luego, pues es indispensable realizar un buen examen físico y dentro de él es muy importante tomar la presión arterial, el fondo de ojo o oftalmoscopia, la exploración del sistema cardiovascular, exploración del tórax y palpación abdominal para buscar si en la zona lumbar hay presencia de masas o riñones palpables. Entonces, en hombres es imprescindible también el tacto rectal para examinar la próstata y en las extremidades pueden verse signos de edema, entonces se debe explorar el estado de los pulsos periféricos. Ya, siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos lo del examen físico. Y en cuanto a los paraclínicos, siguiente, por favor. En cuanto a los paraclínicos, debemos solicitar análisis de orina para confirmar o descartar hematuria, proteinuria, cilindros hemáticos, evaluación de la función renal. Entonces debemos evaluar parámetros urinarios como el volumen y la sedimentación urinaria. Cuando existe daño renal importante, se pierde la capacidad de concentración y se produce orina isostenúrica. O sea, orina de baja densidad que refleja una pérdida de la capacidad de concentración y de dilución del riñón. Entonces aquí se observa una osmolaridad urinaria entre 250 y 300 miliosmolar sobre kilogramo, siendo el rango normal entre 500 y 850. Vamos a evaluar electrolitos también, como el sodio y el potasio, que ante enfermedad renal crónica se encuentran alterados porque el riñón no es capaz de eliminar el sodio y el potasio de forma normal y se acumulan. Entonces aquí es importante recordar que el valor normal de sodio pues es entre 135 y 145 y de potasio entre 3.5 y 5.3 miliequivalentes por litro. En cuanto al boom, también es importante evaluarlo porque con el avance del daño renal los productos nitrogenados se acumulan en proporción a la pérdida de función renal. Entonces, a mayor daño renal, mayor presencia de nitrógeno ureico. Siguiente, por favor. Bueno, no, anterior, perdón. Pensé que ya pasaba. Importante también evaluar la carga ácida porque se ha descrito una asociación directa entre la carga ácida de la dieta y el deterioro renal en la enfermedad renal crónica con la disminución o reducción de la masa nefronal. Hay aumento de la amoniogénesis por nefrona y de la excreción distal de ácido mediado por el SRAA y endotelina 1, produciendo pues daño renal. Luego tenemos el calcio. En el adulto normal, el balance de calcio es relativamente neutro cuando la ingesta está entre 750 y 1740 miligramos al día. Y en este caso, la excreción urinaria de calcio está entre 200 y 300 miligramos al día. Y ya en enfermedad crónica, la excreción urinaria de calcio es mucho menor, en un rango entre 20 y 60 miligramos al día. Entonces, ahí hice la comparación cuando la ingesta es entre 750 y 1740 miligramos al día. Un segundo, por favor. Perdón, un segundito, por favor. Apáguelo, pero no se lo lleve, por favor. Que necesito internet, perdón. Bueno, luego tenemos la creatinina. Este es un parámetro esencial en el paciente renal. Los valores normales en el adulto están entre 500 y 2000 miligramos al día, específicamente entre 14 y 26 miligramos por kilogramo al día en los hombres y entre 11 y 20 miligramos por kilogramo al día para las mujeres. Ahora sí, siguiente, por favor. Bueno, también existen algunas alteraciones asociadas propiamente a la enfermedad renal crónica, como la anemia, que ya la habíamos mencionado. Esta es una complicación fuerte y aumenta a medida que disminuye el filtrado glomerular y necesita tratamiento en estadios 3 y en el estadio 4.
La causa principal de la anemia asociada a la enfermedad renal crónica es la producción inadecuada de eritropoyetina por el riñón. Y pues aunque los niveles séricos de eritropoyetina son similares a los de la población general, están desproporcionadamente bajos para el nivel de hemoglobina que presentan. Y otras causas de esta asociación enfermedad renal crónica y anemia son, siguiente por favor, aparte de la producción, no, anterior. Aparte de la producción inadecuada de eritropoyetina, tenemos también deficiencia de hierro, tenemos hemólisis, tenemos pérdida de sangre, tenemos inflamación, malnutrición, hipotiroidismo, etc. Siguiente, por favor. Ahora sí. Bueno, ya en cuanto al diagnóstico imagenológico, tenemos estas 5, tenemos ecografía, ecodoppler, urografía intravenosa, y, angiografía o arteriografía digital y biopsia renal. Siguiente, por favor. Primero tenemos la ecografía. Es prueba indispensable en todos los casos para comprobar primero que hay 2 riñones, segundo, medir su tamaño, analizar su morfología, descartar cualquier tipo de obstrucción que tengan. Importante recordar que el tamaño renal normal es entre 9 y 12 centímetros, siendo el izquierdo un poco mayor que el derecho, entre 4 y 7 centímetros de ancho y entre 3 y 5 centímetros de grosor. Y en cuanto al grosor cortical normal, este mide aproximadamente 1.1 centímetros con una desviación de 0,9, o sea, lo normal es que mida entre 0,2 y 2 centímetros. En general, los riñones pequeños, o sea, por debajo de 9 centímetros, indican cronicidad e irreversibilidad, mientras que unos riñones de tamaño normal pueden indicar que estamos ante un proceso agudo. Pero no siempre es así porque, por ejemplo, la poliquistosis renal, la diabetes, etcétera, pueden darse con riñones de tamaño normal o aumentado. Entonces, pero esto es como como en términos generales, ¿sí? Y si los riñones presentan una diferencia de tamaño superior a 2 centímetros, puede ser por patología de la arteria renal o por reflujo vesicoureteral o por hipoplasia renal unilateral. Siguiente, por favor. En cuanto al ecodoppler, es la primera exploración renal por imagen en cualquier tipo de enfermo y permite hacer el diagnóstico de la estenosis unilateral o bilateral de la arteria renal. También está aquí dentro de esto, está el Doppler duplex, que tiene la ventaja que proporciona datos anatómicos y funcionales de las arterias renales, entonces permite tanto la visualización directa de la arteria renal y la combina con la medida del flujo sanguíneo y de sus características, que es lo que hace el Doppler. Siguiente, por favor. Luego pasamos a la urografía intravenosa. La literatura pues, nos menciona que esta no está indicada para diagnóstico de enfermedad renal crónica porque proporciona información limitada y como utiliza contraste puede tener un efecto nefrotóxico y puede incluso acelerar el ingreso a diálisis de los pacientes. Entonces ya prácticamente no se usa para estos pacientes, pero es importante mencionar. Siguiente, por favor. Bueno, luego pasamos a la angiografía digital. Esta es la prueba bueno, con esto nos enfrentamos a la duda cuándo enviar a un paciente al nefrólogo. Entonces, sobre esto se ha evidenciado que remitir al paciente de forma precoz al nefrólogo ayuda a mejorar el manejo que tendrá en la etapa de prediálisis y también aporta beneficios en términos de morbilidad y mortalidad una vez que el paciente ha iniciado tratamiento renal sustitutivo o terapia de soporte renal. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya el primer paso pues es actuar frente a los factores de riesgo reversibles o evitables. Este es pues como el paso inicial e indispensable. Existen factores que aceleran el deterioro renal independientemente del ritmo de progresión propio como tal de la enfermedad renal crónica y muchos de estos factores son reversibles, entonces es imprescindible reconocerlos y corregirlos. Entonces tenemos, por ejemplo, depresión del volumen que puede darse por uso excesivo de diuréticos, por pérdidas digestivas, por vómitos y diarrea o por prevenir deshidratación en pacientes pues ya añosos y en época estival. Tenemos la obstrucción, que sería luego realizar un tacto rectal, una ecografía o por
introducir una sonda vesical o realizar una nefrostomía. Tenemos trastornos metabólicos, los más frecuentes son la hiponatremia, la hipercalemia o hiperpotasemia, la acidosis y la hipercalcemia. Infecciones también que pueden ser por catéteres o sondas, como ya habíamos mencionado, agentes diagnósticos nefrotóxicos como contrastes iodados y el gadolinio, que es el contraste más utilizado para resonancia magnética, que ya lo habíamos mencionado. Y, por ejemplo, luego de preparados intestinales para colonoscopias. Y también tenemos algunos fármacos que deben evitarse o ajustar dosis, como por ejemplo los AINES, la digoxina, los aminoglucósidos. Siguiente no. Entonces, bueno, sobre estos últimos fármacos deben emplearse fármacos estrictamente necesarios en las dosis y en los intervalos adecuados y durante el tiempo necesario. Si es necesario, se debe hidratar adecuadamente el paciente y ajustar la dosis al filtrado glomerular, y debe tenerse en cuenta especialmente que se deben evitar los AINES si hay enfermedad renal crónica. Y en cuanto a la digoxina, esta requiere ajuste de dosis para prevenir intoxicación digitálica. Entonces, sí se podría administrar este fármaco, pero se debe estar como muy pendiente e ir ajustando la dosis. Y en cuanto a la nefropatía por contraste, hay mayor riesgo en pacientes diabéticos y con filtrado glomerular que sea menor a 60 mililitros por minuto. Siguiente, por favor. Entonces se debe tener en cuenta si el filtrado glomerular es mayor a 60 mililitros por minuto, se considera bajo riesgo de nefropatía por contraste y no necesita profilaxis. Y si el filtrado glomerular es menor a 60 mililitros por minuto, es preferible la realización de un angioTAC con medidas preventivas, como por ejemplo hidratación y emplear contraste no iónico isoosmolar, es decir, un contraste que no presente radicales libres en su estructura molecular al ser diluido, por lo que sus efectos adversos van a ser menores. También es importante suspender los diuréticos entre 4 y 6 días antes. Y en cuanto al gadolinio, que ya lo habíamos mencionado, se debe evitar angioresonancia con gadolinio en pacientes con enfermedad renal crónica moderada o severa por riesgo de desarrollar fibrosis sistémica nefrogénica. Siguiente, por favor. Bueno, las medidas de renoprotección van a ir dirigidas más que todo a la hipertensión y a la proteinuria. Sin embargo, debemos tener en cuenta que aquellas patologías que desencadenan la enfermedad, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, y además de eso, el estado urémico en el que se encuentra el paciente, va a hacer que los pacientes con enfermedad renal crónica tengan mayor riesgo cardiovascular. Entonces, el manejo de estos pacientes va a estar enfocado, además de prevenir la progresión de la enfermedad, va a estar enfocado en prevenir las complicaciones del estado urémico y en manejar los trastornos metabólicos asociados al daño renal. Independientemente del tratamiento farmacológico que se le vaya a dar al paciente, ya sea para la hipertensión, para la diabetes o el tratamiento antiproteinúrico, van a haber ciertas medidas generales que debemos tener en cuenta para aplicar en todos los pacientes. La primera de ellas y la más importante es el manejo nutricional general. Hay que ser muy claros con el paciente en explicarle, bueno, a los pacientes se le dice, debe reducir el consumo de sal, debe reducir un poco el consumo de proteínas, pero hay que ser muy claros en cuánto se debe reducir y en cuánto el paciente debe comer, porque muchas veces por tratar de hacer más, hace menos, y así como el consumo excesivo es dañoso, pues reducir algún tipo de alimento por completo. Algunas veces se llegan a eliminar de la alimentación frutas y verduras, puede ser también perjudicial. Entonces, el objetivo a través de la nutrición es evitar un déficit nutricional en el paciente, y algo muy importante es evitar el sobrepeso. Primero, por como lo decía mi compañera Rosana, los pacientes que están en un estadio muy grave y que requieran un trasplante renal, pero que tengan su índice de masa corporal mayor a 32, van a ser personas que quedan excluidas de la lista de espera. También, cuando se evita el sobrepeso, se previene la hiperfiltración y la proteinuria, y también se previene la progresión de síndromes metabólicos que están asociados a la enfermedad renal. Respecto al consumo de sal, es recomendable que el paciente consuma aproximadamente 2 gramos de sodio al día, es decir, 5 gramos de sal al día. Como para tener una idea, habitualmente pues nosotros consumimos entre 9 y 12 gramos de sal al día. La dieta hiposódica va a ser beneficiosa para prevenir la retención hidrosalina, que va asociada con la hipertensión arterial, para disminuir la proteinuria, y porque en caso de que el paciente necesite fármacos bloqueantes del sistema
Respecto al ejercicio físico, se recomienda un ejercicio moderado entre 30 a 60 minutos diarios, aproximadamente 4 o 7 días a la semana. Ya pues dependiendo de las capacidades del paciente, de los gustos del paciente, se va a asignar el ejercicio pertinente. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que el ejercicio debe iniciarse de forma progresiva y de forma paulatina y que ya pues a medida que el paciente vaya agarrando como resistencia, vaya adquiriendo resistencia, es más recomendable que el paciente aumente el tiempo que dura haciendo el ejercicio, que haya como un aumento de esfuerzo abrupto. Como decía también mi compañera Rosana, importante recordarle al paciente que debe evitar el consumo de alcohol, de drogas, de tabaco. Se considera una dosis tolerable de alcohol entre 2 y 14 gramos de etanol, es decir, aproximadamente 300 cc de cerveza o 150 cc de vino. En este cuadrito podemos ver cómo va a ser la distribución para una persona con enfermedad renal crónica a nivel nutricional. Pues en realidad se parece mucho a lo que sería la nutrición base de una persona normal, pero varía más que todo en el consumo de proteínas. Entonces van a ser más o menos de 30 y 35 kilocalorías por kilogramo de peso, de las cuales, dependiendo si el paciente tiene una enfermedad renal crónica en estadio 4 o 5, ese 100% de calorías que va a consumir al día se van a dividir un 10 o un 12% para las proteínas, y si el paciente se encuentra en diálisis va a ser un 15 y un 17% de las proteínas. Para los hidratos de carbono, de ese 100% calórico diario, el 50 o el 60% va a estar destinado para los hidratos de carbono, en donde se les recomienda preferir carbohidratos complejos como los cereales, los vegetales, las legumbres y los carbohidratos tuberculosos, y se les recomienda restringir los carbohidratos simples como los azúcares, las mermeladas, la repostería y la bollería. Y respecto a los lípidos, de ese 100% calórico que el paciente va a consumir al día, se recomienda que el 30 al 40% provengan de los lípidos, recomendándole preferir ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados como los aceites vegetales, aceite de oliva, aceites de pescado, y restringir los ácidos grasos saturados como las grasas animales o las frituras. En este cuadrito podemos ver algunos parámetros mediante los cuales se puede determinar un déficit nutricional en el paciente. Tenemos, por ejemplo, un valor de albúmina menor a 3.8, una prealbúmina menor a 30 miligramos por decilitro, un colesterol menor a 150 miligramos por decilitro, el BUN y el potasio cuando han disminuido sus valores respecto al valor inicial. Se tiene también en cuenta el índice de masa corporal y el porcentaje percentil. Entonces van a ser como aquellos valores o parámetros mediante los cuales se puede evaluar y establecer un estado de déficit nutricional en el paciente. Respecto a la restricción proteica, esto va a depender más que todo del estado en el que se encuentre el paciente. En los estadios 3, 4 y 5 de enfermedad renal crónica va a ser recomendable consumir entre 0,6 y 0,8 gramos por kilogramo de proteína al día. En los diabéticos la recomendación se amplía entre 0,8 y 1 gramo por kilogramo al día, y los pacientes que están en diálisis se les recomienda entre 1,2 y 1,3 gramos de proteína por kilogramo al día para compensar ese efecto catabólico que tiene la diálisis. Entonces, se dice que una dieta un poco restrictiva o reducida en proteínas va a tener efectos beneficiosos como reducir la proteinuria, reducir la carga ácida, retrasar la progresión de la enfermedad crónica, mejorar la resistencia a la insulina. También tiene un efecto antioxidante, entre otros beneficios que vemos ahí en la tabla. Y una dieta alta en proteína se va a asociar a una hipertrofia glomerular que desencadena lo que ya les he mencionado. La hidratación es también algo muy importante que debemos tener en cuenta. Los pacientes que tienen una hidratación insuficiente van a tener daños o alteraciones renales adversas por acción de la ADH, de la hormona antidiurética, y de la vasopresina. Entonces, la ADH lo que hace es activar los receptores B2, que lo que van a llevarme es a una hiperfiltración glomerular, aumentar la reabsorción tubular de sodio, aumenta la síntesis de renina, aumenta la eliminación urinaria de albúmina y posteriormente me lleva a una proliferación mesangial, nefroesclerosis y daño túbulo intersticial. Entonces, el objetivo con hidratación es alcanzar en el paciente una diuresis entre 2 y 3 litros al día, para así asegurarnos de que el paciente está excretando la carga de solutos habitual.
¿Cómo se va a lograr esto? Indicándole al paciente que ingiera entre 2.5 a 3.5 litros de agua. Sin embargo, pues esos valores deben individualizarse, no a todo mundo, no a todos los pacientes se les puede dar ese valor. Por ejemplo, a los pacientes con síndrome cardiorrenal, con riesgo de retención hidrosalina y con insuficiencia cardíaca congestiva, pues debe ser una ingesta ya más individualizada. Es importante aclarar al paciente que esa ingesta de líquido que va a tener debe ser de agua. No se le puede decir al paciente, vaya, aumente su ingesta de líquido, porque el paciente lo que puede hacer es ir a prepararse, no sé, una jarra de jugo para consumir a lo largo del día, y pues eso lo que va a producir es un efecto adverso. El líquido debe provenir del agua directamente. Es importante también recordarle al paciente que no debe tomar agua solamente cuando tenga sed. Entonces, una recomendación que se le puede dar es que llene una jarra o una botella de agua con la cantidad de agua, ya sea los 2.5 o los 3.5 litros que necesita consumir, y que a lo largo del día vaya sacando de ahí el agua para poder llevar él mismo un control de lo que se está tomando. Bueno, también es importante tener en cuenta que el consumo forzado va a generar una alteración en la dilución, la capacidad de dilución del riñón, y puede que el paciente llegue a una hiponatremia. Entonces, es importante, así como en la alimentación, que no se llegue a un extremo de tomar agua de forma excesiva y forzada por el riesgo de hiponatremia, pero que tampoco el paciente se encuentre en un estado de deshidratación. Respecto a las medidas farmacológicas, en este cuadrito van a estar resumidas, pero pues vamos a hablar de cada una de ellas. El tratamiento, como les decía, va a ir enfocado a la proteinuria, a la hipertensión y, en los casos en los que se necesite, a la diabetes. Los fármacos de elección van a ser los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tienen un carácter reno y cardioprotector, además de su efecto en la hipertensión. Son eficaces en la nefropatía proteinúrica porque disminuyen la presión intraglomerular, y pues eso hace que disminuya la proteinuria en un 30 o un 40% aproximadamente. Bueno, los bloqueantes pues van a ser los IECA y los ARA. Ambos van a tener igual nivel de eficacia. Sin embargo, con los IECA se tiene en cuenta que presentan una incidencia en los pacientes, una incidencia en la tos, entonces puede que algunos pacientes presenten limitaciones para su uso. La dosis que se van a administrar son las dosis antihipertensivas, y en aquellos pacientes que tienen proteinuria crónica, se habla de que la combinación de los IECA y los ARA tienen un mejor efecto que cuando se usa uno solo. Sin embargo, no se ha comprobado la seguridad a largo plazo, y pues menos en aquellos pacientes que tienen un estadio de enfermedad crónica 3, 4 o 5. Entonces, pues la combinación de ellos no se recomienda mucho. También es importante tener en cuenta que estos fármacos van a ser mucho más eficaces cuando el paciente maneja una dieta hiposódica, ya que la sal va a reducir su efecto. Se debe hacer vigilancia de creatinina sérica de 7 a 10 días después del inicio del tratamiento, del inicio de los fármacos, y también se debe hacer una evaluación de potasio sérico debido al riesgo de hiperpotasemia. Es normal que haya una elevación hasta de 6.000 equivalentes por litro de potasio, se considera normal. ¿Cuándo van a estar indicados estos fármacos? Cuando tenemos una enfermedad renal crónica proteinúrica mayor a 30 miligramos 24 horas, y cuando tenemos una enfermedad renal crónica no proteinúrica, pero donde hay hipertensión o donde hay diabetes mellitus. Las contraindicaciones son para aquellos pacientes con estenosis de arteria renal bilateral o lesiones vasculares renales distales difusas por el riesgo de hiperpotasemia. La medicación antihipertensiva es muy importante. Se dice que aproximadamente el 70% de los pacientes van a requerir un medicamento antihipertensivo, y la medicación antihipertensiva va a tener un efecto triple. Primero, va a reducir el riesgo cardiovascular, pues obviamente va a disminuir la hipertensión, y además ayuda a prevenir la progresión de la enfermedad. Los fármacos de elección van a ser los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona en caso de que el paciente no tenga ninguna contraindicación. También encontramos los betabloqueantes, que son cardioprotectores de primera línea. Están indicados en la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal, la enfermedad coronaria y la miocardiopatía hipertrófica. Tenemos también los calcioantagonistas, que se recomienda su asociación con los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, pero no con los beta-bloqueantes. Y tenemos también los alfa-bloqueantes, que van a ser útiles en caso de hipertrofia prostática, pero ellos no van a tener un efecto tan potente a nivel de proteinuria comparado con los demás.
Con los diuréticos de elección van a ser los diuréticos de asa, la furosemida. Tenemos también los tiacídicos, pero van a ser inefectivos con niveles séricos de creatinina superiores a 2 miligramos por decilitro. Sin embargo, cuando su uso se combina con los diuréticos de asa, van a tener un efecto más potente en la insuficiencia cardíaca, en el síndrome cardiorrenal y en la retención hidrosalina. Tenemos también los diuréticos antialdosterónicos como espironolactona, eplerenona, que tienen un gran efecto antiproteinúrico y están indicados en el manejo de la insuficiencia cardíaca. No se recomienda su uso en los estadios 3, 4 y 5 de la enfermedad renal crónica y es importante tener en cuenta que se debe evitar combinar aquellos fármacos que retienen potasio como los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los diuréticos antialdosterónicos y los beta bloqueantes. También se habla de los activadores del receptor de vitamina D como efecto, como terapia antiproteinúrica, pero en realidad no hay como una evidencia muy clara de esto, entonces no se recomienda su uso. Para el manejo de la diabetes vamos a tener que nuestro objetivo va a ser mantener siempre la hemoglobina glicosilada menor a 7 y en aquellos pacientes que tienen riesgo de hipoglucemia un valor de 8.5. El fármaco acá es importante tener en cuenta que como todos los fármacos antidiabéticos, su eliminación va a ser principalmente por el riñón. A medida que el paciente vaya como empeorando su gravedad en la enfermedad renal crónica, se debe ir disminuyendo la dosis de los fármacos para la diabetes. El fármaco de elección va a ser la metformina. Se debe tener precaución en pacientes con filtrado glomerular entre 30 y 45 y suspender en situaciones de riesgo que afecten la función renal, ya sean vómitos, diarreas o alguna cirugía. Tenemos también las sulfonilurias. No hay como una ficha técnica donde se describa bien el uso de estos fármacos en pacientes con enfermedad renal crónica, entonces se debe limitar su uso a pacientes con filtrado glomerular mayor de 45 mililitros por minuto. Y se debe suspender también en situaciones de riesgo en función renal. Tenemos también las glitazonas como pioglitazona y rosiglitazona. Se debe evitar cuando el filtrado glomerular sea menor a 30 mililitros por minuto. No van a tener riesgo de hipoglucemia, pero es importante tener en cuenta los efectos adversos como los edemas, la insuficiencia cardíaca, las fracturas y el riesgo de carcinoma de vejiga. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa no son recomendados en estos pacientes por su alto efecto tóxico. Y tenemos las gliptinas, los inhibidores de DP4, que tienen bajo riesgo de hipoglucemia y se consideran muy eficaces y seguros. Listo. Bueno, luego seguimos con los agonistas del receptor de péptido 1 similar al glucagón. Estos son los únicos antidiabéticos orales que inducen pérdida de peso, por eso son los más indicados en pacientes obesos. No inducen hipoglicemia, pero tienen potenciales efectos gastrointestinales adversos. Actualmente su uso está limitado a pacientes con enfermedad renal crónica leve o moderada. En cuanto a inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, estos inhiben la reabsorción de glucosa en el túbulo contornado proximal, no presentan, no generan hipoglicemia, inducen pérdida de peso y mínimos descensos de la presión arterial, se asocian a un aumento de infecciones urinarias y de micosis genital, provocan diuresis osmótica, entonces pueden causar deshidratación, hipotensión, deterioro de la función renal, especialmente en ancianos y en pacientes con fármacos antihipertensivos. Y no existe suficiente experiencia para recomendarlos en pacientes con enfermedad renal crónica. Siguiente, por favor. Bueno, luego pasamos a la insulina. Es seguro usarla en cualquier estadio de la falla renal, pero va requiriendo reducción de dosis a medida que va progresando la enfermedad renal crónica. Entonces, a mayor progresión, menor dosis de insulina. También es importante tener en cuenta que los pacientes con hemoglobina glicosilada que sea mayor a 8.5 o con hiperglicemia sintomática, a pesar del empleo de antidiabéticos orales, tienen indicación de administrarles insulina. Entonces, es importante. Se recomienda también utilizar insulina de acción larga, por ejemplo, glargina, para los requerimientos basales, más insulina de acción rápida, como Lispro o Aspart, antes de las comidas si es necesaria. Pero básicamente, insulina de acción larga, como la glargina. Siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto al manejo de la dislipidemia, los niveles de colesterol, de HDL, LDL, triglicéridos se deben evaluar constantemente o periódicamente y al menos 6 semanas después de un ajuste de tratamiento. El objetivo es reducir el valor de LDL a menos de 70 miligramos por decilitro. Y el primer paso es optimizar los hábitos de vida en cuanto a nutrición, ejercicio, sedentarismo, entre otros. Entonces, bueno, tenemos el tratamiento de la hipercolesterolemia y el tratamiento de la hipertriglicemia. En cuanto al tratamiento de la hipercolesterolemia, tenemos las estatinas. Estas son cardioprotectoras, mejoran el perfil lipídico y se ha manifestado que previenen el daño glomerular, pero su indicación como fármaco renoprotector directo aún no está establecida. Entonces, pues hay que tener como cuidado con eso. Algunos ejemplos son la atorvastatina y la fluvastatina, que no requieren ajuste de dosis y tienen escasa de eliminación renal, pero también está la simvastatina, pravastatina, pitavastatina, por ejemplo, que se deben usar con precaución y lo que buscan es reducir la filtración glomerular. Pero las más usadas son atorvastatina y fluvastatina. Luego tenemos las estatinas más ezetimiba, que no requiere ajuste de dosis. Esta se indica si no se alcanzan los objetivos con las estatinas solas. Y luego tenemos los fibratos, que se utilizan en caso de intolerancia a las estatinas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento de la hipertrigliceridemia, vamos a administrar fibratos, básicamente gemfibrosilo, 600 miligramos por día, y evitar si el filtrado glomerular está por debajo de 15. Estas son la segunda línea, luego de las estatinas, para prevención de riesgo cardiovascular en casos de triglicéridos que estén mayores a 200 miligramos por decilitro o cuando hay insuficiente control del colesterol y del LDL. Sin embargo, como que el uso concomitante de estatinas y de fibratos no está indicado en enfermedad renal crónica por el riesgo de rhabdomiólisis, pero llegado el caso de que se requiera, es mejor dar fenofibrato que gemfibrosilo y vigilar. ¿Listo? Entonces, si se necesita usar concomitantemente, se debe dar es fenofibrato. Siguiente, por favor. Bueno, luego pasamos al tratamiento o al manejo de la hiperuricemia. Las guías clínicas no recomiendan el tratamiento de la hiperuricemia asintomática ni tampoco aclaran desde qué valor específico comenzar el tratamiento, pero si el paciente tiene enfermedad renal crónica, sí se necesita tratamiento de la hiperuricemia. La colchicina está indicada en el tratamiento del ataque agudo de gota con filtrado glomerular entre 30 y 50 mililitros por minuto. Se debe reducir la dosis y evitarse por debajo de 30 mililitros por minuto. Listo. El tratamiento clásico o básico de la hiperuricemia es el alopurinol, pero recientemente se introdujo el febuxostat para el tratamiento de la hiperuricemia con antecedentes de gota o de artritis úrica. Y en aquellos pacientes con hiperuricemia sintomática e insuficiencia renal leve o moderada, este ha sido como demostrado que tiene una eficacia superior y una seguridad similar al alopurinol sin necesidad de ajustar dosis. Entonces es una buena opción el febuxostat. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo de la acidosis metabólica, en la enfermedad renal crónica inicialmente hay una limitación para eliminar los metabolitos ácidos y ya en un estadio 4 se incrementa también la retención de ácidos orgánicos. Entonces se debe mantener unos niveles de bicarbonato sérico superiores a 22 milimoles por litro y el tratamiento se basa en los suplementos de bicarbonato, pero la manipulación de la producción endógena de ácidos a través de la dieta puede ser también una estrategia adicional para disminuir la excreción ácida renal. Siguiente, por favor. Bueno, luego pasamos a la antiagregación. El uso de ASA y cualquier otro antiagregante plaquetario debe individualizarse según el riesgo cardiovascular versus el riesgo de hemorragia del paciente. Y el manejo sería la administración de estos fármacos que vemos aquí en la tabla. Tenemos aspirina, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, dipirimadol y cilostazol. Entonces, pues el más utilizado pues va a ser aspirina entre 100 y 300 miligramos por decilitro y no requiere ajuste ante enfermedad renal crónica. El clopidogrel, 75 miligramos por día, no requiere ajuste tampoco. Prasugrel, 10 miligramos al día, tampoco requiere ajuste. Ticagrelor, SCA, 90 miligramos BID. Postinfarto miocardio, 60 miligramos BID. Y bueno, ante síndrome coronario agudo no requiere ajuste y luego de infarto no se debe
administrar si el paciente está en diálisis. El dipirimadol se debe administrar 200 miligramos al día, tampoco requiere ajuste. Y el cilostazol, 50 miligramos BID. Y en este caso, no si el aclaramiento de creatinina está por encima de 25 mililitros por minuto y 100 miligramos por decilitro está contraindicado si la aclaración de creatinina está por debajo de 25 mililitros por minuto. Siguiente, por favor. Listo. Bueno, luego pasamos a las vacunaciones. Numerosos factores predisponen a los pacientes con enfermedad renal crónica a infecciones, que son la segunda causa de muerte, en especial en pacientes con insuficiencia renal, que ya sea pues terminal. Muchos factores de riesgo no son modificables, por ejemplo la edad o la inmunosupresión, pero pueden adoptarse como ciertas estrategias preventivas, incluyendo la reducción de la exposición a agentes infecciosos que sean de origen nosocomial, por ejemplo. Tenemos la neumonía neumocócica, la enfermedad neumocócica invasiva, hepatitis B, gripe, etcétera, que son como un blanco prioritario a las recomendaciones para inmunizar al paciente. Para estos pacientes tienen una menor respuesta a la vacunación si tienen enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, estos pacientes tienen una menor respuesta a la vacunación, entonces hay controversia acerca de la efectividad de la vacunación en estos pacientes. Entonces, como que en términos generales sí se usa, se recomienda, pero igual como que hay mucha controversia al respecto. Siguiente, por favor. Bueno, sobre la preparación del paciente para la terapia de soporte renal o tratamiento renal sustitutivo y elección de la técnica. La elección pues de la técnica es decisión del paciente y de su familia y por eso es importante dejarles claros los pros y los contras de cada técnica. Lo ideal pues es el trasplante renal anticipado, preferiblemente de un donante vivo, pero si esta alternativa no es posible, la opción a seguir sería o la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Entonces, aquí tenemos ventajas y desventajas de la diálisis peritoneal. En cuanto a las ventajas, tenemos menos restricciones dietéticas, mejor control de la fosforemia y del hiperparatiroidismo, mejor control de la acidosis, de la anemia, menores cambios del volumen extracelular y mayor preservación de la diuresis residual. En cuanto a las desventajas, tenemos que requiere presencia de un catéter abdominal que tiene menor supervivencia de la técnica, o sea, ante esta técnica los pacientes tienen menor supervivencia, incidencia considerable de peritonitis, peor control del colesterol y de triglicéridos, empeoramiento de la vasculopatía periférica y requiere apoyo de los familiares del paciente, especialmente en pacientes con limitaciones físicas y unas condiciones básicas de higiene y espacio físico suficientes en su casa. Entonces, esas son las desventajas. Y vemos una imagen del proceso de diálisis peritoneal. Pero igual, ya. Siguiente, por favor. Eso. Luego pasamos a la progresión del acceso vascular y o del catéter peritoneal. Se debe hacer una fístula arteriovenosa, que sería la FABI. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuándo empezar a dializar? Niveles de BUN por encima de 100 miligramos por decilitro, que sería lo mismo que 36 milimoles por litro, o filtrado glomerular por debajo de 10 mililitros por minuto, son valores como clásicos de referencia con los cuales se debe indicar la diálisis porque suelen aparecer manifestaciones urémicas. ¿Listo? Entonces se dan síntomas como retención hidrosalina, como caída de la diuresis, inapetencia, astenia variable, manifestaciones gastrointestinales como por ejemplo náuseas, vómitos, que nos van a indicar la necesidad indiscutible de llevar al paciente a diálisis. Entonces este sería un momento razonable para comenzar a dializar. Un criterio importante también es la ocurrencia de episodios de insuficiencia cardíaca en ese año previo, a pesar de mantener un filtrado glomerular como límite, o sea, como ahí que alcance a estar dentro del rango normal. En cuanto a los parámetros bioquímicos, estos son básicamente orientativos. Hay que valorar primero la pendiente de la creatinina sérica o del filtrado glomerular, la persistencia de proteinuria, la capacidad cardíaca de manejar volumen y el grado de precariedad clínica del enfermo.
o grado de severidad. Y también tener en cuenta que la condición de diabetes mellitus no es un criterio para inicio más precoz de la diálisis. ¿Listo? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo empezar a dializar? El inicio de la diálisis debe ser lo menos traumático posible para el paciente. El estado urémico debe corregirse de forma precoz, de forma pausada, de forma efectiva. Es decir, deben realizarse entre 2 y 3 sesiones de diálisis seguidas, o sea, diarias, de aproximadamente 2 horas al día, empleando flujos sanguíneos relativamente bajos, es decir, entre 150 y 200 mililitros por minuto, y después continuar a días alternos ajustando la dosis de la diálisis según el grado de función renal residual y de retención hidrosalina. ¿Listo? Y el descenso de la urea en las primeras diálisis debe ser del 30% respecto a los valores prediálisis. Entonces, luego de esos primeros días se debe evaluar eso si ha disminuido al menos en un 30%. Siguiente, por favor. Luego pasamos al protocolo del trasplante renal. Lo primero es remitir al paciente a un centro donde realicen trasplantes, porque pues no en cualquier clínica o hospital lo realizan. Allá le van a realizar muchos estudios al paciente, como por ejemplo análisis de sangre para determinar el tipo sanguíneo, pruebas de enfermedades como por ejemplo VIH o hepatitis, examen de próstata obviamente para los hombres, mamografía, Papa Nicolau para las mujeres, exámenes cardíacos y pulmonares, pruebas de función renal y hepática y examen de colon. La realización de los exámenes puede hacerse en un día o tardar pues más de un día. Aparte de los exámenes, también el equipo se debe reunir con el paciente y con su familia para informarlo sobre cómo prepararse para el trasplante, también qué esperar durante el periodo de recuperación, los medicamentos que va a necesitar tomar, etc. Este encuentro sirve también para conocer al paciente, conocer su estado de salud físico, su estado de salud mental, y si todo está en orden, se completa la evaluación. A partir de esto, se hará como la determinación de si el paciente es candidato o no para el trasplante renal y será añadido, en caso de que sí, será añadido a la lista de espera nacional de un donante de riñón. Ahora, si el paciente tiene un donante vivo de riñón, o sea, si el hermano o algún familiar resulta compatible, puede tener su trasplante tan pronto como el donante y el receptor estén listos, porque pues igual deben hacerles como todas las pruebas de que están en condiciones óptimas tanto para donar como para recibir. Ya cuando el riñón esté disponible, o sea, el paciente que queda en lista de espera, ya cuando el riñón está disponible, se le hace una prueba de sangre al paciente para determinar que su organismo no reacciona a la sangre del donante. Y si no reacciona, o sea, si son lo suficientemente compatibles, se programa la cirugía que dura entre 3 y 4 horas. Ahora, si el equipo determina que el paciente no está listo para el trasplante, sería por alguna comorbilidad que podría complicar la cirugía, como por ejemplo tener otros problemas pues serios de salud, comorbilidades, o por abuso de drogas, abuso de alcohol o por alguna enfermedad mental. Y también podría ser por antecedentes de inconstancia, es decir, porque faltan las sesiones de tratamiento o porque no toman los medicamentos, etc. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad mental es importante porque si el paciente cumple con todos los requerimientos físicos, pero es un paciente que está propenso a depresión, a ansiedad, pues digamos, no sé, que pueda ser propenso en algún momento a suicidio o alguna cosa así, pues entonces pues no sería como apto porque, o sea, ustedes saben que hay muy pocos, o sea, es muy competido ganarse o llegar a recibir el trasplante de cualquier órgano, ¿sí? Entonces hay que ser como muy selectivos que el paciente que va a recibir ese órgano lo va a cuidar. Entonces, por ejemplo, paréntesis, un paciente que requiera trasplante hepático y sea un paciente alcohólico puede tener cumplir con todos los requerimientos físicos, pero si no va a cuidar ese órgano, pues no se le va a dar. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente pasamos a un manejo conservador, que sería el tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo pues, se realiza para disminuir o controlar los síntomas en un paciente en el cual el tratamiento curativo no tiene o no tendría resultado por el estado avanzado en que se encuentra su enfermedad. Entonces se busca proporcionarle al paciente la mejor calidad de vida posible a pesar de su enfermedad. Entonces, pues en la enfermedad renal crónica es para los pacientes que están en estadios ya muy avanzados en los cuales no habría resultado con diálisis ni tampoco es un paciente que sea candidato a trasplante. Y se enfoca en el manejo del dolor y de los síntomas físicos y emocionales.
En cuanto al dolor, entre el 50 y el 63% de los pacientes en diálisis refieren padecer dolor crónico y entre el 42 y el 55% de estos pacientes lo califican como severo. El manejo del dolor se hace básicamente con opioides. Se ha descrito que la hidromorfona podría ser un opioide seguro, efectivo en determinados pacientes con hemodiálisis y según el perfil farmacocinético y farmacodinámico de la hidromorfona, de la metadona y del fentanilo, aparentemente pues estos tres son seguros en el paciente con fallo renal. Entonces se debe ajustar dosis ante el filtrado glomerular por debajo de 10 mililitros por minuto y mantener el constante seguimiento del paciente. No se recomienda utilizar morfina ni codeína por la dificultad de manejar los efectos adversos y las complicaciones que pues, estos pacientes desarrollan. Por ejemplo, los metabolitos de la morfina se pueden acumular entre las sesiones de diálisis, entonces por eso no se recomienda. Y para el manejo de los síntomas o para el control de los síntomas, como ya mencionamos previamente, estos pacientes presentan una carga general de síntomas bastante alta y similar a la producida al final de la vida de la población con cáncer. Entonces tenemos, por ejemplo, astenia severa, somnolencia, disnea, disminución del apetito, estreñimiento, depresión. Y pues para esta última, para la depresión, es importante remitir al paciente a psicología o a psiquiatría. Siguiente, por favor. Listo, acá tenemos nuestra bibliografía. Muchísimas gracias. Bye. Bueno, muy bien. Entonces haremos algunos comentarios que intento que sean suplementarios a la exposición que han hecho Roxana y Estefanía. Como ven, la enfermedad renal crónica es una enfermedad muy compleja. Muy compleja porque hay muchos factores previos que pueden desembocar en el daño renal, en las fases que hemos visto que van de leves, moderadas, podemos llegar ya a la enfermedad renal terminal y con pues todas las consecuencias. Entonces, desde el punto de vista de medicina general o de atención primaria, muchas veces el diagnóstico no se establece porque estemos buscando la enfermedad renal crónica. En ocasiones uno se encuentra en el servicio de urgencias un paciente que consulta por cualquier otra razón y al hacerle los exámenes generales para un chequeo, se le piden las pruebas de función renal. Y la sorpresa es que la creatinina está en 6, la creatinina está en 9 y el nitrógeno ureico está mayor de 50 o mayor de 60. Entonces se vuelve uno al paciente porque consultó por otra cosa, una diarrea, tiene una neumonía, tiene una infección en piel, tiene cualquier otra cosa. Y no tiene antecedentes de enfermedad renal crónica, ni tiene diagnóstico. Entonces ahí es donde empieza el trabajo de hacer un diagnóstico y poder llegar a conocer la etiología de la enfermedad renal crónica. Como vieron, la etiología no es única, la etiología también es multivariada. La primera causa de enfermedad renal crónica en el adulto es la nefropatía diabética. Hasta el 30% de todos los pacientes con enfermedad renal crónica son diabéticos. La segunda causa es la hipertensión arterial. La tercera son las enfermedades infecciosas a repetición que conducen a una pielonefritis crónica. Entonces, la primera reflexión que nos viene con respecto a esto es que las enfermedades que más causan enfermedad renal crónica, aunque pueden ser no curables, como el caso de la diabetes y la hipertensión, sí pueden ser enfermedades controlables. Y el esfuerzo nuestro debe estar dirigido a eso, a que el paciente diabético esté controlado lo mejor posible, que llegue a las metas, y que el paciente hipertenso igualmente esté controlado y que no evolucione a daño renal. Con respecto a los episodios de infección urinaria, pues que la infección urinaria sea suficientemente tratada con el antibiótico específico y que nos aseguremos que efectivamente el paciente no va a tener recurrencias de la enfermedad, porque ahí es donde está el inconveniente. Las infecciones urinarias recurrentes, cada que ocurre una pielonefritis aguda, deja una secuela. Y la secuela se manifiesta en daño de la masa funcional renal. Va perdiendo glomérulos, que como sabemos son las unidades funcionales del riñón. Y finalmente el riñón va perdiendo volumen, va perdiendo tamaño, va perdiendo masa funcional y va deteriorando su función. Y las otras enfermedades, pues que no podemos hacer ninguna cosa de ellas, pero sí tendríamos que estar pendientes en la evolución de la enfermedad, como la enfermedad poliquística renal, por ejemplo.
Pero también a veces el diagnóstico llega al revés. El paciente viene porque tiene esas creatininas altas y al hacerle un examen, una ecografía, por ejemplo, se encuentra que tiene múltiples quistes en el riñón, pero que los quistes también están presentes en el páncreas, están presentes en el peritoneo y en el hígado, y entonces lo que el paciente tiene es una enfermedad poliquística con compromiso del riñón. Una vez nosotros hayamos encontrado que el paciente tiene una creatinina y un nitrógeno elevado, pues tenemos que pensar en clasificar al paciente y completar todos los estudios que nos han dado en el listado que han presentado esta mañana. Lo fundamental es saber el dato de creatinina, pesar al paciente, saber a qué sexo pertenece, y con eso pues entonces vamos a las tablas de cálculo para saber dónde está la filtración glomerular de este paciente. Y lo otro que tenemos siempre que determinar es la albuminuria o la proteinuria, porque entonces la relación entre las dos, la creatinina y las pérdidas de proteína a través de la orina, es lo que nos van a establecer la clasificación del paciente, y a partir de ello pues entonces empezar a tomar medidas que intenten detener la progresión de la enfermedad. Las otras enfermedades que nosotros debemos estar pendientes, aparte de la diabetes, de la hipertensión y de las infecciones, pues entonces también ya nos las mencionaron ahí, principalmente son la dislipidemia y la anemia, que necesita un tratamiento especial. Afortunadamente en esta época pues existe la eritropoyetina sintética y entonces se la podemos administrar al paciente, pero no olviden una cosa, siempre el paciente debe recibir suplencia de hierro, porque las reservas de hierro pueden estar disminuidas. Y si no hay hierro, la eritropoyetina no puede hacer su trabajo efectivo a nivel de la médula ósea para producir nuevos glóbulos rojos. Es desafortunada la herramienta que tenemos para diagnóstico de la disfunción renal, la creatinina principalmente. Fíjense que cuando la creatinina supera el límite normal, en la exposición nos dijeron 1.3 para los hombres, para nosotros es 1.2 y para las mujeres 1.0. Cuando empieza a subir y empieza a ascender es porque ya el 50% de las nefronas perdieron su capacidad funcional. ¿Qué significa eso? Que llegamos tarde, que este no es un buen marcador de la función renal. Sirve para control de la evolución de la enfermedad del paciente. Si diagnosticamos a un paciente con una creatinina de 2 y le hacemos el cálculo de la filtración glomerular y ese paciente está, por ejemplo, en 35, todo lo que tenemos que hacer es evitar la progresión de la enfermedad, control de todos los factores que puedan estar incidiendo y hacer el tratamiento, que también involucra muchas cosas. Si vieron, ejercicio, dieta, medicamentos y control de las patologías que están generando el daño renal. De tal manera que la creatinina, cuando la encontramos elevada, pues entonces, desafortunadamente, ya el paciente está con una enfermedad renal establecida. Distinto a lo que vimos ayer, que es cuando el paciente lo que tiene es una injuria renal aguda, y lo esperable es que al corregirse todos los factores de riesgo y al mejorar el paciente, la creatinina vuelva a sus valores normales, que eso ocurre en muchos de los casos. Pero cuando persiste la elevación de la creatinina, entonces ya dijimos por más de 3 meses, entonces establecemos que ya hay una pérdida funcional importante y tenemos que clasificar. Y si se dieron cuenta, cuando la enfermedad renal ya se establece, entonces el mismo riñón deteriorado incide sobre muchos órganos o sistemas, el sistema nervioso central, porque el paciente cuando hace el síndrome urémico, que también es una manifestación, pero que solo ocurre cuando la tasa de filtración glomerular ha caído por debajo de 30. Entonces también esos síntomas aparecen muy tardíamente en la evolución de la enfermedad. Y son síntomas que inespecíficos. El paciente puede tener irritabilidad, puede tener somnolencia, puede estar confuso, puede tener náuseas, puede tener prurito, puede tener algunas otras cosas que para nada son específicos de enfermedad renal crónica, sino que están presentes ahí, pero ya hacen parte de la uremia. Y cuando la uremia se manifiesta clínicamente, es porque la filtración glomerular ya cayó por debajo de 30, como estábamos diciendo. Entonces hay manifestaciones también a nivel hematológico. La anemia es el principal, pero también puede haber trombocitopenia. A nivel cardiovascular, se asocia con enfermedad arteriosclerótica, entonces tenemos asociada también la falla renal, y acuérdense que hay una comunicación muy directa entre el corazón y el riñón, y hay una cosa que se llama el síndrome cardiorrenal.
y el hígado también, y hay un síndrome que se llama el síndrome hepatorrenal. Entonces, la función de de un órgano está correlacionado con la función del otro. A nivel digestivo ya dijimos cuáles son los síntomas, a nivel de la piel aparece el prurito, y hay una cosa que ya no volvimos a ver, afortunadamente, porque los pacientes entran en los programas de diálisis. Y eran unos cambios a nivel de la piel, que la piel se tornaba como de color amarillento, seca la piel, y aparecía una descamación que se le llamaba la escarcha urémica, pero eso ya queda únicamente como en el recuerdo y la descripción de los libros antiguos. Y a nivel endocrinológico, el hiperparatiroidismo es la primera manifestación y la más importante. Y hay un hiperparatiroidismo secundario y un hiperparatiroidismo terciario y pueden llevar al paciente también a osteomalacia y no está controlado. Y las alteraciones sobre los líquidos electrolitos y el equilibrio ácido-básico. Entonces, fíjense que cuando el paciente está enfermo del riñón, en esa categoría de enfermedad renal crónica, es muchos los órganos y muchos los sistemas que se están afectando. Bueno, una cosa muy importante que nosotros tenemos que hacer y desde el fin práctico de una vez diagnosticado el paciente con la enfermedad renal crónica es, si estamos en la atención primaria y en la consulta, cada que vamos a prescribir un medicamento nuevo al paciente, preguntemos, ¿hay que hacer el ajuste de la dosis o no? Eso principalmente ocurre con los antibióticos. Hay antibióticos a los cuales no hay que hacerle ajuste de dosis. Por ejemplo, un paciente ingresa con una neumonía, tiene enfermedad renal crónica, está o no está en un programa de diálisis y decidimos darle una cefalosporina de tercera generación, no hay que hacer ajuste de dosis. Pero si por el contrario, en el cultivo nos dicen que tiene una Klebsiella y que la Klebsiella solo es sensible a los carbapenémicos, entonces tenemos que dar un carbapenémico, meropenem, imipenem, floripenem, pero tenemos que hacer el ajuste de dosis. Ajuste de dosis se hace también, por ejemplo, con vancomicina y con muchos otros antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejaría? Si ustedes necesitan administrar a un paciente, consulte. Ustedes ponen en un buscador ajuste de dosis para antibióticos en enfermedad renal crónica y aparece el listado. Entonces le dice, de acuerdo con la tasa de filtración glomerular, disminuya la dosis en tanto porcentaje o aumente el tiempo del cual o el intervalo de las dosis. Entonces, por ejemplo, con vancomicina. Entonces, si tiene que reducir la dosis, normalmente damos a un adulto 1 gramo cada 12 horas. Pero le dice, reduzca la dosis al 50%. Entonces tenemos que darla 500 cada 12 horas. O 1 gramo cada 24, que es exactamente lo mismo. Lo mismo pasa con los carbapenémicos, pero si la insuficiencia renal está más avanzada, mayor será la restricción. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que no podamos dar esos antibióticos a los pacientes. Sí tenemos que darlos, pero tenemos que hacer el ajuste de dosis para evitar que esos antibióticos nos provoquen un mayor deterioro de la función renal. Con respecto al manejo de la diabetes, está casi de acuerdo todo el mundo en que el paciente diabético, por lo menos en los estadios 4 y 5, sea manejado con insulinas. Porque los antidiabéticos orales, pues, algunos tienen excreción renal, otros tienen metabolismo hepático, pero podrían aumentar las dosis circulantes porque su vida media se prolonga y entonces sus efectos también y podemos llevar a los pacientes a hipoglicemias. Entonces lo más apropiado sería hacer un manejo con insulinas, primero con insulina basal y luego mirar a ver si necesita aportes adicionales de bolos preprandiales para controlar la glicemia en estos pacientes. Con respecto al tratamiento antihipertensivo, pues se pueden utilizar casi todos los antihipertensivos, pero cuando empezamos a utilizar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueantes del receptor 2 de la angiotensina, los ARA2, pues tenemos que tener en cuenta que si ellos deterioran la función del riñón hay que retirarlos o que si provocan hipercalemia, que sería lo que hay que estar vigilando en estos pacientes. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra función con respecto a un paciente con enfermedad renal crónica? Pues intentar primero hacer el diagnóstico, hacer los exámenes complementarios, que no son muchos los que tenemos que hacer más allá del BUN y la creatinina, un cuadro hemático para chequear la hemoglobina. Una ecografía renal siempre es prioritario, siempre debe tener el paciente una ecografía renal, porque algunos pacientes tienen una enfermedad renal crónica de tipo obstructivo. Entonces, puede mejorarse algo la función del riñón si podemos llevarlo a una desobstrucción. Podría ser, por ejemplo, un paciente mayor de 65 años, de sexo masculino, que no tenía antecedentes de hipertensión, ni tampoco de diabetes, ni ha tenido episodios de infección urinaria,
pero nos llegó con una creatinina de 4, por ejemplo, y un nitrógeno ureico de 50. Entonces, la ecografía ahí es muy útil porque puede indicarnos que el paciente tiene una neuropatía obstructiva. Y la primera causa en ellos es la hiperplasia prostática. Entonces, el paciente se le mejora con una sonda inicialmente y luego con la prostatectomía, y esos pacientes, si el daño no ha sido muy avanzado, puede reversarse y puede mejorar la calidad de vida del paciente. Las otras cosas, pues entonces, que nosotros tenemos que intentar es evitar que el paciente llegue al estado final. Porque cuando llegan a la fase terminal de la enfermedad es cuando tienen que ir a los programas de diálisis. Ya nos dijeron cuáles son los pros y los contras tanto de la diálisis peritoneal como de la hemodiálisis. Y lo que fundamentalmente se deteriora a un paciente que llega a la diálisis es su calidad de vida. La dependencia de la máquina, 3 veces por semana, ir a la unidad renal, la conexión, la desconexión, los síntomas que se presentan luego de la diálisis, el paciente siente mareos, siente algunas náuseas, no se siente bien. Y el paciente empieza como a perderle la confianza y a decir si esto es lo que realmente necesito para seguir viviendo. Y lo mismo con la diálisis peritoneal. Hay dos formas de hacer la diálisis peritoneal. Una que es la diálisis peritoneal con varios recambios diarios. Entonces se introduce el líquido de diálisis y se retira. Puede ser por la mañana, el mediodía y por la noche. Y hay otros métodos más actualizados que son la diálisis peritoneal automatizada, que es que una máquina introduce el líquido de diálisis en la vía peritoneal y al mismo tiempo la va retirando. Entonces eso se hace en las horas de la noche. Pero se requiere, como se dijo, colaboración de la familia, medidas higiénicas, y pueden tener complicaciones. La más temida de ellas es la peritonitis causada por el catéter. Entonces, el paso siguiente es el trasplante renal. El trasplante renal trasplante que han sido estudiados y que han sido puestos en la lista. Si son elegibles para trasplante, pues entonces los dejan en la lista, pero el problema está siempre en el donante. Si tiene la fortuna de que un familiar cercano, por ejemplo los hermanos gemelos, pues entonces si tienen mucha compatibilidad, o un hermano que no sea gemelo, o la madre, puedan donarle el riñón, pues entonces eso es muy afortunado para el paciente. Y generalmente les va muy bien, con unas sobrevividas mayores a 20 años y con una calidad de vida muy aceptable. Cuando no ocurre esta circunstancia, pues entonces toca que esperar a que se obtenga un riñón de donante cadavérico, es así como se dice. Entonces, son los pacientes a los cuales se les puede retirar los órganos porque han entrado en muerte cerebral y se sabe que la función del riñón está conservada. Entonces se retiran esos órganos y se pueden trasplantar. Pero ahí está el otro escollo que hay que superar, que la gente no ha entendido que si puede donar los órganos debería hacerlo, porque eso contribuye a que otra persona viva mejor. A veces es la familia la que se opone, a veces hay creencias de tipo religioso, a veces hay muchos tabús con respecto al tema y entonces eso ha dificultado que haya más pacientes trasplantados renales. El trasplante renal lo que fundamentalmente cambia en el paciente es la calidad de vida. Destetarlo de la máquina de diálisis, sentirse mejor, sentirse independiente, volver a trabajar, todas esas cosas son muy importantes para el paciente. Y se ha visto, como les digo, que tienen una sobrevida bastante larga en muy buenas condiciones. Claro, ahí viene el otro punto, que es que ellos tienen que estar inmunosuprimidos. Y la inmunosupresión, pues entonces coloca al paciente en una condición especial. Recibe las vacunas, como también se nos dijo, y cuáles son las vacunas más importantes, y tiene los cuidados que debe tener como un paciente trasplantado, va a tener una calidad de vida excelente. Entonces, pues esas son las cosas más importantes que hay que ver de enfermedad renal crónica. Si ustedes tienen alguna pregunta y yo puedo contestársela, pues con muchísimo gusto.
Doctor, ¿existe una escala como la hay, por ejemplo, en la cirrosis para saber la posición en cuanto a trasplantes y pronóstico después de este, en el caso de enfermedad renal? Sí. En hígado, dice usted, en cirrosis, existe la escala que se llama MELT, ¿sí? Que de acuerdo con la puntuación que se obtenga, si tiene más de 18 puntos, pues entonces lo que hace la escala MEL no es que nos diga que el paciente sí se puede trasplantar, ya debe haber una indicación para el trasplante. Lo que nos dice es sobre la priorización de ese paciente. Entonces es como que la escala MEL lo que hace es que coge el paciente que está en el puesto 50 y lo lleva al puesto 5 para ponerlo más pronto en la lista de candidatos a trasplante. Y tan pronto aparezcan los donantes, pues entonces se puede hacer el trasplante. En el caso de riñón, pues entonces se hacen todos los estudios pretrasplante y el paciente está listo, pero no hay como una preferencia, digámoslo así, o circunstancias por las cuales el paciente deba ser de mayor prioridad con respecto a otros. El hecho es que el paciente se le ha hecho todo su estudio y se dice que sí es candidato a recibir un trasplante de riñón, bien sea de donante vivo o de donante cadavérico. Y el hecho es que cuando los donantes son vivos, pues entonces se hacen las pruebas y si sale compatible, pues entonces se hace el procedimiento. En el caso de los donantes cadavéricos, entonces es cada que aparece el donante, pues entonces se hacen las pruebas, se cruzan con los candidatos que hay y la lista, y entonces en la medida que vayan saliendo compatibles, pues se van trasplantando. Pero digamos que ahí la lista va siendo de tipo cronológico, ¿no? Hay pacientes que tienen año y medio esperando, pues entonces serán los que están primero en la lista. Y el que recién acaba de llegar este mes de octubre, pues entonces tendrá que ir esperando un poquito más. Y la lista pues se podrá ir reduciendo en la medida en que haya más donantes. Entonces, pues más rápidamente se va sacando el número de pacientes. Pero no hay, igual que en hígado, el MELT, algo que priorice la atención del paciente. ¿Alguien más quiere preguntar alguna otra cosa? Doctor, cuando ya se le ha empezado el tratamiento, si teníamos un historial de que el paciente tenía, el PUN le quedó en 40, entonces permanentemente está en 40, pero el paciente tiene algunos síntomas que nos hace pensar que está urémico, entonces miramos el PUN y si el PUN se nos pasó de 100, entonces eso servirá es para que el nefrólogo en la sala de diálisis adopte medidas para intentar mejorar la uremia, es decir, depurar el nitrógeno ureico que se aumentó. Y debe pasar por algunas cosas, porque el tiempo de diálisis no es suficiente, porque el ultrafiltrado no es suficiente, porque la concentración de los solutos hay que modificarla. Hay algunos parámetros que ellos manejan para eso. Con respecto al potasio, pues sí, hay que controlar el potasio, hay que controlar la hemoglobina, hay que mirar todos los electrolitos para mirar a ver si hay ascensos o descensos para hacer la corrección de los electrolitos en este caso. Porque a veces la diálisis puede también provocar alteración en los electrolitos, bien sea porque hay una remoción excesiva, entonces podemos llevar al paciente, por ejemplo, a una hipopotasemia o una hiponatremia, entonces habrá que corregir. Todo eso se hace en la unidad de diálisis y ellos tienen más o menos unos protocolos establecidos para saber cada cuánto hay que hacer el control de todos los parámetros que son medibles con respecto a la función renal y con respecto a la función de otros órganos en los pacientes que están en las unidades de diálisis. Pero lo ideal es que todos los pacientes que por alguna causa llegan a un estado terminal de la enfermedad y entran a un programa de diálisis pudieran estar en una lista de trasplante y un día pudieran ser trasplantados, porque eso es fundamental para el paciente. Y como les he dicho, pues cambia el estilo de vida y eso pues es muy, muy típico. La otra cosa con respecto al paciente, y si nos encontramos un paciente que nos pregunta ¿y qué puedo comer y qué no puedo comer? Y si tiene una enfermedad renal crónica, yo creo que lo más adecuado es remitir el paciente a
a alguien especializado, a nutrición, para que ellos pues entonces le hagan una valoración nutricional completa y le entreguen un listado de medicamentos, igual que los listados de medicamentos de alimentos, cuando estamos intentando tratar otra patología, hipertensión o diabetes, que son las típicas, u obesidad, ¿cierto? Entonces le dicen cuáles alimentos están permitidos en su dieta y cuáles alimentos están prohibidos. Y ellos les proporcionan las cantidades que más o menos pueden tener el paciente en su ingesta diaria para mantenerse adecuadamente. Porque la dieta es muy importante, el control de todos los factores que son precipitantes y que empeoran la función del riñón. Entonces, lo que nosotros deberíamos decirle en general es que si el paciente está con edemas, pues disminuir la ingesta de líquidos, que baje la cantidad de sal, pero a veces queda un poquito difícil explicarle al paciente. Fíjense que siempre en la teoría nos dicen no más de 2 gramos de sal, pero ¿cuántos son 2 gramos de sal? Nosotros habitualmente comemos 8 gramos de sal. Y el cloruro de sodio pues está en la preparación de los alimentos y en los alimentos mismos. Pero nos queda como un poquito difícil explicarle al paciente y hacerle entender. Entonces, mi consejo es que en ese caso remitamos al paciente siempre a la nutricionista para que la nutricionista sea la que haga el diagnóstico, ajuste la dieta y a su vez haga el seguimiento. Bueno, la señorita Carla Ochoa y el señorito Jairo Patarroyo nos hablarán el lunes de líquidos y electrolitos. Ya tengo las diapositivas y les digo a ellos, si me están oyendo y están en la reunión, que en un ratico les envío las diapositivas si hay que hacer alguna corrección o alguna observación. Listo, bueno, gracias. Entonces, que tengan Hoy es viernes. Estefanía. Sí, señor. Sí, señor. Ah, hoy es viernes. Sí, claro, y el cuerpo lo sabe, ¿no? ¿Cierto, Camilo?